Qué bueno que podemos conectar con vos, Matías Casiagüe, analista internacional, ya lo dijimos. Está hace unos cuantos días, además, cubriendo, enviando materiales para esta agencia de noticias. Así que, bueno, gracias por conectarte. Tenemos que charlar, Matías. ¿Cómo? Tenemos que charlar una elección que realmente sacude a América Latina, sacude el mundo. Ayer presenciamos los periodistas, los invitados internacionales y los veedores electorales. Presenciamos una conferencia de 1 hora y media del presidente Nicolás Maduro, un presidente muy tranquilo que hizo todo un recorrido histórico del gran proceso de conformación del Estado venezolano, de su situación en el siglo XX, de la revolución bolivariana y el Caracazo del 89, el 4 de febrero del 92 y el triunfo de Hugo Chávez allá por el año 98, ¿no? Ese gobierno que refundó las bases del país, fundando lo que hoy se conoce como la Quinta República, ¿no? Y la verdad es que esa tranquilidad en algún momento Maduro tensionó diciendo algo muy fuerte, que es que pareciera ser que la elección de Venezuela es mundialmente más relevante que los recientemente Juegos Olímpicos iniciados en París, ¿no? O sea que Venezuela supera en la mediática internacional, global, ¿sí? A ni más ni menos que un evento deportivo, quizás el más importante después del Mundial de Fútbol, que sucede cada 4 años, ¿no? Entonces, esa es la magnitud de lo que sucede y en esa magnitud de lo que sucede es entender que acá no se está discutiendo solo una elección, acá no es una disputa por quién va a estar durante los próximos 6 años en el Palacio de Miraflores gobernando Venezuela, sino acá lo que se está en discusión es toda una dimensión de la geopolítica latinoamericana, en el epicentro de esa geopolítica latinoamericana, que es Venezuela, que es el Mar Caribe, que es la cuenca petrolera más importante a nivel mundial, que es la reserva petrolera e hidrocarburífera más importante a nivel mundial, mucho más importante incluso que de la Arabia Saudita, ¿sí? La de la cuenca del Golfo Pérsico, y esa es la dimensión de esta extensa conflictividad que vive Venezuela y que, por supuesto, ¿no? Bien relataba Jimena con este recuento histórico, ¿no? De estos 25 años de revolución bolivariana y también hay que decirlo, de estos 25 años de sectores de derecha que nunca aceptaron el orden constitucional, el orden democrático de la Quinta República, que tuvieron repulsión inmediata primero por el presidente Hugo Chávez Frías y luego por el actual presidente Nicolás Maduro Moros. Esa es la dimensión del enfrentamiento, porque si no, pareciera que todo es un tema palaciego, ¿no? Institucional, y cuando en realidad todo esto indica que la temática, el problema es de índole geopolítica y donde lo institucional es solo un capítulo de esta situación. Excelente análisis, Cachi, te voy a decir. Pero no, me parece que es interesante un poco también para que conversemos en relación a la fuerte campaña mediática que circula, digamos, y que también es parte del trasfondo de esta gran disputa geopolítica para la región. No sé qué podés comentarnos y también cómo se ve desde allá. Mira, es notable, como viene sucediendo en las últimas elecciones de América Latina, la dimensión de la virtualidad, ¿no? Hay un enfrentamiento, hay un conflicto, ¿no? Que está atravesado por una nueva territorialidad que es incluso determinante para los procesos políticos y sobre todo políticos electorales de nuestras sociedades, ¿no? No es un tema menor. Y no es que es un tema que no se conecte con, podríamos decir, la realidad real, ¿no? Es este mundo virtual que se conecta, se articula con la situación de calle y que, por supuesto, en el contexto de Venezuela, con una ultraderecha articulada centralmente a los intereses de Miami, a los intereses neoconservadores estadounidenses, tiene todo a disposición, todo un arsenal digital muy fuerte, tiene una importante milicia digital virtual a lo que se le articula con claridad la trama mediática
de los medios de comunicación tradicionales, de los grandes medios de comunicación, ¿sí?, que son grandes conglomerados empresarios de la comunicación, que también a partir de la Sociedad Interamericana de Prensa, que no por casualidad también tiene su sede en Miami, ¿no?, han construido una narrativa sobre el proceso electoral que ha resultado muy compleja, ¿no?, y que tiene que ver con esta cuestión de denunciar un fraude antes de que los hechos ocurran, ¿no?, y en un contexto donde Venezuela, acostumbrada a estas denuncias de fraude, ha podido articular un sistema electoral que es de los más sólidos de América Latina, ¿no? Recordemos que el Consejo Nacional Electoral es un quinto poder del Estado, es un extrapoder, no depende ni del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo del país, y ese CNE es la máxima autoridad electoral del país y que controla un sistema electoral híbrido, ¿no?, con un mecanismo de votación electrónico que imprime una boleta que se deposita en una urna y con un proceso de 16 auditorías, ¿sí?, que se realizan para corroborar los resultados, ¿no? En Venezuela se abren y se contrastan el 54% de las urnas. ¿Sí? Por supuesto que el resultado definitivo y escrutar el 54% de las urnas implica que el resultado definitivo se conozca no en lo inmediato. Ahora, después de que vota el último de los ciudadanos venezolanos en la última parroquia, como se le conoce aquí a las subunidades de los municipios, que serían más parecidos a los departamentos de la provincia de Buenos Aires, Argentina, hasta que el último ciudadano de la última parroquia, de la zona más alejada y rural de Caracas, no vote y no esté cerrada esa urna, el Consejo Nacional Electoral, por ley, no puede dar ningún resultado hasta 2 horas después de ese cierre, del cierre de la última de las 30.060 mesas en las cuales está dividida la población, ¿sí?, los ciudadanos venezolanos para votar, ¿no? Esa dimensión es lo que sucede y qué es lo que nos ha pasado a nosotros como periodistas invitados a nivel internacional, como agencia de noticias Nodal, a presenciar, porque la realidad es que en líneas generales esta jornada electoral, que en estos minutos ya aquí en Venezuela está cerrando, fue de una calma relativa. Por supuesto hubo tensión, sobre todo en los momentos de apertura, con concentraciones del oficialismo o de la oposición en algunos centros de votación, ¿sí?, sobre todo en torno a las 6 de la mañana de Caracas, 7 de la tarde de Buenos Aires, pero que en el devenir del tiempo y de la jornada electoral se ha presenciado y se ha vivido con absoluta tranquilidad, es decir, que la narrativa opositora después no encuentra en los hechos concretos del proceso electoral muchos fundamentos. Y eso no quiere decir que no haya situaciones de conflictividad, que Venezuela no esté polarizada, no quiere decir nada de eso. Ahora, el proceso electoral, a pesar de que habrá y se han denunciado ciertos inconvenientes, ¿no?, en líneas generales es un proceso electoral limpio que se ha transcurrido en paz, en la mayor de las tranquilidades para la ciudadanía. María Corina Machado, que recién Jimena comentaba quién era, estuvo circulando en las calles de Caracas arriba de una motocicleta en la más absoluta libertad, sin ningún tipo de persecución por parte del gobierno bolivariano. Es decir, el marco general es el marco de una elección normal, como las que suceden en los distintos países de América Latina y particularmente del Cono Sur. Entonces, en ese marco, lo que estamos en este momento analizando es de una elección que va a resultar difícil cuestionar los resultados, pero que sin embargo, por los niveles de polarización que hay en Venezuela, por una ultraderecha que se ha acostumbrado a denunciar fraude antes que los hechos hablen por sí mismos, por una ultraderecha que nunca aceptó el orden constitucional, político y democrático de la Quinta República, es posible que empiece a haber un escenario de lucha callejera. Eso es un escenario posible. Hoy no es, a este momento, en estos minutos, no es lo probable, pero sí es cierto que más allá de cualquier resultado, siempre la situación de violencia callejera puede aparecer, ¿no? Y siempre cuando aparece de la mano de esta ultraderecha.
Así es, Matías. Bueno, muy importante todo lo que nos estás contando porque nos ayuda a desarmar las matrices de opinión que se han estado armando durante todos estos días respecto de lo que podía suceder o lo que está sucediendo en Caracas. Nos contabas que la elección transcurre en paz y también que el sistema electoral venezolano es un sistema infalible, por lo que los resultados que arroje van a ser infalibles. Pero bueno, por otro lado, te queríamos preguntar un poco, ya que te tenemos allá y que anduviste por estos días circulando y caminando el país, bueno, un poco también una situación para desmentir tiene que ver también con la crisis humanitaria o la crisis económica que se ha dicho que se vive en Venezuela, al menos desde 2017 en adelante. Por un lado, tener en cuenta también las medidas coercitivas unilaterales, que son más de 900 las que pesan sobre la economía venezolana, pero por otro lado, preguntarte a vos que anduviste caminando las calles venezolanas, cómo se vive el clima, el consumo, cómo se está viendo esa realidad desde allá directamente. La situación a mí me genera un gran contraste, ¿sí? Permanente, porque la última vez que estuve aquí en Caracas fue en diciembre del 2019, apenas 3 meses antes del inicio de la pandemia mundial del COVID-19, y la situación económica en ese entonces era muy dura, ¿no? Producto de estas sanciones económicas, también producto de algunas desinteligencias de la gestión económica por parte del gobierno de la Revolución Bolivariana, situación que incluso Nicolás Maduro recientemente abordó con un espíritu de profunda autocrítica, que significó incluso ciertos funcionarios desplazados e incluso denunciados ante la justicia venezolana, que hoy tramita situaciones de denuncia sobre, por ejemplo, hechos de corrupción, ¿no? Que significan realmente un proceso de revisión muy crítica de esos años, ¿no? Por supuesto que las sanciones han sido factor determinante, son 930 sanciones a la economía venezolana y a empresas e individuos particulares de Venezuela, y la realidad es que hoy, estando a julio del 2024, el escenario económico es totalmente distinto. No solo porque los indicadores macroeconómicos lo están señalando. Venezuela va a ser, en la proyección del Fondo Monetario Internacional, la economía sudamericana que más va a crecer, ¿sí? Con en torno a un 4,5% de proyección. Y por otro lado, la inflación, que fue el gran flagelo desatado a partir de esas sanciones económicas, ¿sí? Hoy se ha estabilizado en un número que realmente para las y los argentinos en particular es sorprendente. La acumulación de inflación anual, es decir, de enero a junio, durante el primer semestre de este año, es de apenas un 7,9%, y la inflación del último mes medido, la de junio de este año, ¿sí? La del mes pasado, es de un 1%. Y ese indicador de un 1% de inflación es el índice de inflación más pequeño que tuvo Venezuela, no en los últimos 25 años de revolución bolivariana, sino de los últimos 39 años de la historia económica de este país. Y eso se percibe en la calle, con una reactivación económica que es notable, con circuitos de consumo que antes, en diciembre del 2019, no existían, ¿sí? Con una Caracas arrebotada de pequeños centros comerciales, de un centro con mucha más luminosidad de lo que había en ese momento, donde incluso hasta la provisión eléctrica a la ciudad de capital estaba condicionada. Recordemos los apagones, los ataques al sistema eléctrico venezolano. Era muy fuerte todo ese proceso, y uno percibe una economía caminando por las calles de Caracas que está a todo vapor, una sociedad que al mismo tiempo ha recuperado márgenes de seguridad, es decir, recuperar la economía también significó recuperar márgenes de seguridad ciudadana, ¿sí? Antes en Caracas no encontrabas a nadie en la calle después de las 10 de la noche, y hoy es el escenario de lo más común y corriente de encontrar bares, de encontrar restaurantes en el centro de Caracas abiertos, ¿sí? para el consumo de las y los ciudadanos. Entonces, ese quizás sea uno de los principales activos que explican, incluso al día de hoy, la fortaleza electoral de Nicolás Maduro, que por supuesto va por su reelección.
Decíamos también, veíamos en estos días también que en el mes de julio se entregó la casa número 5 millones. La política de vivienda en Venezuela también ha sido muy colosal. Tengamos en cuenta que particularmente en Caracas hay un problema o hubo un problema habitacional muy grande y quizás en comparación con otros países de Latinoamérica, sin ir muy lejos, Argentina, digamos, donde la mitad de la población o más de la mitad de la población se ve obligada a alquilar una vivienda y eso ocupa más del 50% de sus ingresos, impactando considerablemente en la calidad de vida de las personas. Bueno, también habría que recalcar esto como parte de los índices de calidad de vida que permite también la administración de los recursos de la renta petrolera desde el gobierno de la Revolución Bolivariana. Sí, totalmente. Hay que decir una cuestión, digo, no quiere decir que todos estos números, estos indicadores hablen de una realidad económica extraordinaria. Ahora, sí es cierto que es una economía que se ha recuperado notablemente y también hay algo que decir que efectivamente Venezuela transitó y transita una profunda revolución social, política, cultural, ¿sí? Que ha construido otro modelo económico que no necesariamente es el modelo neoliberal, ¿no? En Venezuela hay una extensa política de vivienda, más de 5.100.000 viviendas entregadas por el Estado. Eso ha reducido al mínimo por ejemplo, el mercado inmobiliario de inquilinos, porque básicamente las y los venezolanos son propietarios de sus viviendas. Los servicios públicos básicos no se pagan, ¿sí? O se pagan índices, indicadores, tarifas que son marginales. El transporte público es un servicio muy barato, ¿sí? Muy subsidiado por el Estado, ¿sí? Y el Estado incluso atiende la realidad alimentaria de todas las familias venezolanas con las famosas cajas CLAP, ¿sí? Que es un mecanismo de provisión alimentaria, ¿sí? Semanal y mensual, que generan que la economía venezolana no pueda ser entendida solo en la clave de la economía de mercado, o como hace la prensa hegemónica, me imagino Clarín o Las Naciones por estos días, que solo los indicadores de bienestar están medidos en relación al salario, porque no es el salario directo lo central de la economía de las y los venezolanos. ¿Es el salario directo? Sí, pero también es ese salario indirecto sostenido por una renta petrolera que se relanzó, por un crecimiento de la producción hidrocarburífera que está poniéndose de nuevo en marcha y que se prevé que para este 2024 crezca esa producción, esa tasa de producción hidrocarburífera en torno a más del 9%, ¿no? Con respecto al año 2023 que ya había crecido. Entonces, en ese marco es que el que hay que entender a Venezuela. No hay que ocultar las dimensiones sociales, culturales y políticas de una revolución como la bolivariana que vista a los ojos de dinámicas más republicanas y liberales como la que tenemos en Argentina, no se pueden entender, ¿no? No se pueden explicar. Sin ninguna duda. Allí hay, parece también un enfrentamiento en términos de modelos político-éticos, ¿no? Para la organización de la vida. Y bueno, aprovechando tu expertise, Matías, en el análisis internacional, yo creo que se abre un capítulo enorme, pero te voy a pedir que sintetices qué has estado viendo en torno al posicionamiento del Departamento de Estado norteamericano, digo, cómo han jugado en la previa. Nosotros venimos analizando, por supuesto, en este programa muchos datos al respecto, pero al menos estos últimos días y si durante el día de hoy han salido a azuzar algo por las redes o alguna declaración oficial. Yo he encontrado en el último tiempo un Departamento de Estado norteamericano, es decir, la Cancillería estadounidense, mucho más moderada que en procesos electorales anteriores. Eso no quiere decir que el Palacio de Miraflores tenga en Washington a sus amigos, ¿no? Pero es evidente que hay un gobierno demócrata en los Estados Unidos mucho más moderado en relación a lo que en algún momento significó, por ejemplo, bendecir a Juan Guaidó como presidente encargado y hacerlo pasear por el mundo como un presidente alternativo a Nicolás Maduro, ¿no? Esa barbaridad llegó a construir
el Departamento de Estado norteamericano en las épocas de Donald Trump. Entonces, evidentemente, la moderación es distinta. También el propio Donald Trump y la estructuración neoconservadora estadounidense está más moderada. Sabe que si hay un eventual triunfo de Nicolás Maduro, lo sabremos dentro de unas horas, va a ser muy difícil de cuestionar su legitimidad internacional, ¿sí? A pesar de el eventual escenario guarimbero, de violencia callejero que haya, va a ser muy difícil ese sentido, sobre todo porque hemos tenido una jornada electoral, repito, transitada en relativa paz. Entonces, en ese marco va a ser muy difícil cuestionarle la legitimidad, ¿sí? al próximo mandato de un Nicolás Maduro como presidente. Por supuesto, otro cantar será si es Edmundo González, el otro candidato de la oposición, el otro candidato con chances de ganar la elección, si efectivamente es quien se impone, ¿no? en el resultado, ¿no? Pero hay que decirlo, hay un Departamento de Estado en los Estados Unidos mucho más moderado, pero no quiere decir que, por ejemplo, la mafia de Miami, porque hay que decirlo con claridad, no esté de punta en ese proceso. Y repito, ¿no? Los actores vinculados, ¿no? a esos sectores estadounidenses con muchos vínculos con el mundo latinoamericano, con la Sociedad Interamericana de Prensa, con la red Atlas y las granjas de trolls que la red Atlas construye, con Javier Milei y la ofensiva de la ultraderecha argentina para con Venezuela, con la ultraderecha chilena para con Venezuela, con la ultraderecha colombiana para con Venezuela. Digo, hay elementos que el Departamento de Estado en sí mismo no controla y que son muy importantes en la dinámica geopolítica de Latinoamérica, donde no todo pasa por lo que hagan los estados en términos institucionales, ¿no? Bárbaro. Matías Caciabue, analista internacional desde Venezuela, especialmente para contarnos todo lo que está pasando en Nodal, en este programa especial, en esta transmisión especial desde América Latina y el Caribe y para América Latina y el Caribe. Así que Eli, tengo una primicia. Antes de cortarte, tengo una primicia, se las voy a mandar en este momento por coso, para que lo vea la comunidad de Nodal Se Prende, este excelente programa que tenemos como agencia. Le estamos mandando el último corte, ¿sí? de boca de urna. No es una encuesta, es una boca de urna. Se le pregunta a la gente luego de votar a quién votó, y el último corte de urna que realiza una consultora estadounidense con sede en Miami. Hay que tener advertencias, no por nada, recién estábamos hablando de Miami, pero es la consultora Lewis y Thompson, que arma el último boca de urna con corte a las 6 p.m., es decir, con corte al cierre de la elección, hace apenas 15 minutos. Recordemos que la gente sigue votando, pero es la hora en la que se cierran los centros de votación, con la última gente por votar adentro, es a las 6 p.m., y dan un indicador donde Nicolás Maduro Moro sería el presidente electo, ¿sí? Con una importante diferencia sobre Edmundo González, ¿sí? Y con un voto opositor disperso en varios candidatos, particularmente en Antonio Carri, que se posicionaría como tercer candidato. Por supuesto, esto hace a la dinámica, ¿no? de las encuestas, de las bocas de urna, ¿no? de toda una dinámica que, repito, hay que esperar los resultados del Consejo Nacional Electoral, el órgano de poder a cargo de estas elecciones, autónomo del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial venezolano. Así que por ahí ya, después corto, pero antes de cortar les quería transmitir esto para que lo puedan también mostrar a la comunidad de Nodal. Bárbaro, buenísimo. Vamos a estar recibiendo entonces toda la información de último momento y por supuesto que nos vamos a volver a conectar con vos, así que estate atento y no te vayas, que vamos a seguir conversando con varios analistas, periodistas, colegas de la región, y en breve volveremos a conectarnos con Matías Caciabue, que nos va a seguir trayendo la información de último momento.